El origen del lado oscuro, la mente como prisión y como arma. La historia del lado oscuro de la mente humana no comienza en la adultez, ni siquiera en la adolescencia. Comienza en la infancia, cuando todavía no entendemos del todo lo que sentimos. Un niño pequeño experimenta impulsos y emociones sin filtros, rabia, celos, deseo de atención, necesidad de poseer lo que quiere, y hasta la fantasía de que alguien que lo molesta desaparezca para siempre. A esa edad, esos pensamientos parecen inofensivos, pero son el reflejo de lo que siempre llevaremos dentro, la capacidad de amar intensamente y al mismo tiempo de desear cosas terribles. Lo que ocurre es que desde pequeños aprendemos a reprimir. Nos dicen, eso no se dice, eso no está bien, eso es malo. Y así, poco a poco, la mente empieza a dividirse. Por un lado, lo que mostramos, lo que nos permite encajar, y por el otro, lo que ocultamos, lo que queda enterrado en las profundidades. Esa parte oculta es la que Carl Gustav Jung llamaría la sombra, el conjunto de pensamientos, deseos y emociones que negamos porque contradicen la imagen que queremos proyectar. Pero la sombra no desaparece porque la ignores. Al contrario, se alimenta del silencio. Cada pensamiento reprimido se acumula como un eco en una habitación cerrada, y con el tiempo esa habitación se convierte en un laberinto oscuro que forma parte de ti. Piensa por un momento en la envidia. Nadie quiere admitir que la siente, porque se asocia con debilidad o maldad. Sin embargo, la envidia está presente en todos. Cuando un amigo consigue algo que nosotros no, cuando alguien luce más seguro, más atractivo o más exitoso. Lo curioso es que esa emoción puede transformarse en dos direcciones. Puede motivarte a superarte, o puede hundirte en el rencor y en el deseo secreto de que al otro le vaya mal. En ambos casos, nace del mismo punto, la sombra que se activa cuando te enfrentas a tu propio vacío. Otro ejemplo es la agresividad. La mayoría de las personas se consideran pacíficas, pero todos hemos sentido, aunque sea una vez, el impulso de golpear, insultar o incluso desear daño a alguien que nos hirió. Puede que jamás lo hagamos, puede que lo rechacemos de inmediato, pero el hecho de que ese pensamiento aparezca revela que existe un rincón oscuro que siempre está ahí, esperando una chispa. Freud decía que gran parte de nuestra vida psíquica está dominada por esos impulsos inconscientes. Lo interesante es que no siempre emergen de manera obvia, muchas veces se disfrazan. La mente, para protegernos de nosotros mismos, recurre a mecanismos de defensa. Por ejemplo, la proyección, culpas a otros de lo que en realidad está dentro de ti. La represión, empujas un pensamiento tan perturbador que finges que nunca estuvo ahí. La racionalización, justificas deseos oscuros con argumentos aparentemente lógicos. Un caso clásico es el de alguien que critica duramente a otros por ser egoístas, pero en el fondo lo hace porque no soporta reconocer su propia ambición. O aquel que condena los errores de los demás con una severidad desproporcionada, porque secretamente siente miedo de que sus propios errores salgan a la luz. La mente se convierte, entonces, en un escenario donde representamos una obra de teatro. Mostramos al público lo que queremos que vean: bondad, control, fortaleza. Pero tras el telón, los personajes ocultos siguen moviéndose: resentimiento, deseo de poder, miedo al fracaso, necesidad de dominación. Y lo más inquietante es que, a veces, esos personajes ocultos son los que de verdad mueven los hilos de nuestras decisiones. Piénsalo. ¿Cuántas veces has tomado una decisión que parecía lógica, pero en realidad estaba motivada por orgullo, por venganza o por miedo a sentirte inferior? Puede que no lo admitas, pero esas son las huellas de tu lado oscuro guiando tus pasos. El lado oscuro no siempre se manifiesta en lo grande o lo trágico. A veces aparece en lo cotidiano, en la sonrisa fingida hacia alguien que no soportas, en el deseo de ver fracasar a quien te humilló, en el pensamiento fugaz de hacer algo prohibido solo para sentir la adrenalina. Todos tenemos momentos en los que la mente se asoma al abismo y nos muestra lo que podría pasar si nos dejáramos llevar. La ciencia también ha demostrado que este lado oscuro tiene raíces biológicas. En nuestro cerebro existe una zona llamada amígdala, que regula las emociones más primitivas como el miedo y la agresividad. Cuando la amígdala se activa intensamente, es capaz de nublar el juicio racional y hacernos actuar de maneras que jamás habríamos imaginado. Esa es la razón por la que, en un arranque de ira, alguien aparentemente normal puede cometer actos de violencia inesperados. La biología y la sombra se mezclan, y lo reprimido encuentra salida. Pero aquí aparece una paradoja: el lado oscuro de la mente no siempre es negativo. A veces es una fuente de poder creativo.
Muchos artistas, escritores y músicos han admitido que sus mejores obras nacieron de emociones intensas, de traumas, de obsesiones. La sombra, cuando se canaliza, puede transformarse en arte, en innovación, en fuerza interior. El lado oscuro puede destruirte, sí, pero también puede impulsarte a crear mundos que antes no existían. El problema está en negarlo. Cuanto más niegas tu sombra, más se fortalece en secreto. El asesino en serie no nace de la nada. Muchas veces es el resultado de una vida entera reprimiendo deseos, frustraciones y odios que, en algún punto, explotan de manera incontrolable. Aunque no todos llegamos a ese extremo, todos convivimos con esa tensión entre lo que mostramos y lo que callamos. La pregunta es, ¿qué tan consciente eres de tu propia sombra? ¿Sabes reconocer cuando la envidia, la rabia o la manipulación guían tus acciones? ¿O prefieres pensar que tú eres diferente, que tú eres bueno? Esa necesidad de sentirnos puros es justamente lo que hace más peligrosa a la sombra, porque mientras crees que no existe, ella encuentra formas de salir disfrazada. En conclusión, el lado oscuro de la mente humana es un origen compartido por todos. Nace de la represión, se alimenta de lo prohibido y se esconde tras máscaras que usamos a diario. Es la parte que nos avergüenza, pero también la que nos completa. Porque lo que nadie quiere admitir es que sin ese lado oscuro no seríamos humanos. Y aquí apenas hemos abierto la primera puerta. Lo más perturbador vendrá cuando exploremos cómo esa sombra afecta nuestras relaciones, cómo se infiltra en el amor, en la amistad, en la familia, y cómo puede destruir lo que más valoramos, o darnos un poder que jamás imaginamos. El lado oscuro en las relaciones humanas, amor, amistad y familia. El lugar donde más se manifiesta el lado oscuro de la mente no está en los crímenes, ni en los excesos, ni en lo que aparece en las noticias. Está en lo íntimo, en las relaciones con quienes más amamos, con aquellos que deberían darnos paz y seguridad. Porque es ahí, en la vulnerabilidad de la cercanía, donde la sombra encuentra terreno fértil para actuar. Todos queremos creer que nuestras relaciones se basan en amor, comprensión y confianza. Y sí, muchas veces es así. Pero si miras más de cerca, descubrirás que detrás del afecto se esconde una compleja red de control, manipulación, celos y poder. Lo que nadie quiere admitir es que incluso el amor más puro lleva consigo una carga de posesión y miedo a perder. El amor y la sombra. Cuando decimos te amo, pocas veces reconocemos lo que esa frase encierra. No solo es ternura o deseo, también es un contrato silencioso que dice, quiero que seas mío. Y en esa necesidad de pertenencia aparece el lado oscuro. Los celos, por ejemplo, son una de las expresiones más comunes de la sombra en el amor. Nos enseñan a verlos como un signo de cuidado o de interés, pero en el fondo nacen del miedo y de la inseguridad. El pensamiento oculto detrás del celo no es te quiero, sino tengo miedo de que elijas a otro antes que a mí. Es un miedo disfrazado de amor, un reflejo de nuestro propio vacío. La dependencia emocional también surge de la sombra. Cuando sientes que no puedes vivir sin alguien, que tu mundo se derrumba si esa persona se va, en realidad lo que estás revelando no es amor incondicional, sino un apego que se alimenta de tu propia inseguridad. Necesitamos al otro para llenar huecos internos, y cuando el otro amenaza con marcharse, la sombra despierta con fuerza, rabia, manipulación, chantaje emocional. El amor, entonces, puede transformarse en una prisión. Una prisión que se sostiene con frases románticas pero que encierra miedo, control y posesión. Y lo perturbador es que muchas veces justificamos esos comportamientos. Decimos, si me cela, es porque me ama, sin darnos cuenta de que lo que sentimos no es amor puro, sino la sombra exigiendo control. La amistad y sus sombras. La amistad suele considerarse un espacio limpio, un lugar de apoyo incondicional. Pero incluso ahí, la sombra se esconde. Piensa en la envidia entre amigos. Puede que desees lo mejor para alguien, pero cuando lo ves triunfar en un área donde tú has fracasado, algo en tu interior se resiente. Quizás sonrías y felicites, pero en silencio una voz dice, ¿por qué él y no yo? Ese pensamiento no significa que no quieras a tu amigo. Significa que la sombra aparece para recordarte tus propias carencias. Y muchas veces esa incomodidad se traduce en distancia, en críticas sutiles, en comentarios disfrazados de broma que en realidad buscan rebajar al otro. También en la amistad surge la necesidad de poder. Hay quienes buscan ser líderes en su círculo social, los que deciden, los que tienen la última palabra.
Y cuando alguien desafía esa posición, la sombra responde con celos, rivalidades y exclusión. La amistad, que debería basarse en apoyo, se convierte en un campo de batalla silencioso por estatus y control. Lo curioso es que estas dinámicas rara vez se hablan. Nadie confiesa abiertamente que envidia a su mejor amigo, o que secretamente desea verlo fracasar. Pero esos pensamientos existen, y al negarlos, les damos más fuerza. La familia, el escenario más oscuro. Si hay un lugar donde la sombra se muestra con toda su crudeza, es en la familia. Desde pequeños, aprendemos a competir por atención, a medir el amor en función de lo que recibimos y damos. Los celos entre hermanos, las tensiones con los padres, los resentimientos que se acumulan por años, todo eso forma parte de la sombra familiar. El amor de los padres no siempre es puro. Muchas veces viene cargado de expectativas, de proyecciones, de control. Un padre puede amar a su hijo y al mismo tiempo exigir que cumpla con los sueños que él no logró alcanzar. Y cuando el hijo decide seguir otro camino, la sombra se convierte en decepción, reproches y culpa. Entre hermanos, la rivalidad es casi inevitable. Aunque exista cariño, también hay competencia. Quién es más exitoso, quién recibe más atención, quién vale más a los ojos de los demás. Esos sentimientos rara vez se expresan de forma directa, pero se infiltran en cada gesto, en cada comparación, en cada silencio cargado de resentimiento. Incluso en las parejas adultas, el lado oscuro de la familia aparece en forma de secretos, traiciones y heridas heredadas. ¿Cuántas veces vemos que alguien repite en su relación lo mismo que criticaba de sus padres? Violencia, manipulación, dependencia. La sombra no solo vive en nosotros, también se transmite de generación en generación como una herencia invisible. El miedo a la soledad, raíz de la sombra en las relaciones. ¿Por qué toleramos todo esto? ¿Por qué aceptamos los celos, la manipulación, la competencia silenciosa? La respuesta está en uno de los miedos más profundos de la mente humana, el miedo a la soledad. Preferimos soportar relaciones tóxicas antes que enfrentar el vacío de estar solos. Y ese miedo es aprovechado por la sombra para crecer. Nos aferramos, controlamos, manipulamos, porque en el fondo no queremos mirar hacia adentro y enfrentarnos a nuestra propia oscuridad. Es más fácil culpar al otro, exigirle que llene nuestros vacíos, que hacernos responsables de ellos. El disfraz del amor. Lo inquietante es que la sombra rara vez se muestra de manera evidente. Se disfraza de amor, de cuidado, de lealtad. Una madre controladora dirá que lo hace porque se preocupa por ti. Una pareja celosa dirá que actúa así porque te ama demasiado. Un amigo competitivo justificará sus comentarios hirientes como bromas inocentes. Pero si miras más de cerca, descubrirás que detrás de esas justificaciones no hay amor puro, sino miedo, inseguridad, necesidad de control. Y lo más oscuro es que todos, en algún momento, hemos estado en ambos lados. Hemos sido víctimas de esas sombras, pero también hemos sido quienes las ejercen. Reflexión final de esta parte. En esta segunda parte, hemos visto cómo la sombra no es un monstruo externo que acecha desde las sombras de la sociedad. Está en lo más íntimo de nuestras vidas, disfrazada de amor, amistad y familia. Lo que nadie quiere admitir es que incluso en los vínculos más sagrados hay un componente de oscuridad, control, manipulación, celos, envidia. Y reconocerlo no significa dejar de amar, sino aprender a ver la verdad sin disfraces. Porque si no reconocemos la sombra en nuestras relaciones, tarde o temprano ella se encargará de destruirlas desde dentro. En la siguiente parte iremos más profundo aún, explorando cómo este lado oscuro no solo afecta nuestras relaciones, sino que también se convierte en un arma en la sociedad, en la política, en la religión, en el trabajo, donde la sombra se amplifica y se convierte en un sistema de poder. El lado oscuro en la sociedad, poder, manipulación y masas. Hasta ahora hemos visto cómo la sombra se manifiesta en lo individual y en lo íntimo, en los deseos reprimidos, en el amor, en la amistad, en la familia. Pero el lado oscuro de la mente no se queda encerrado en lo privado. Cuando se traslada al espacio social, adquiere una dimensión mucho más peligrosa, porque lo que en el individuo es un impulso secreto, en la sociedad puede transformarse en un sistema de poder, en una maquinaria capaz de controlar y destruir. El deseo de poder, la sombra en estado puro. Si hay un impulso humano que revela con claridad la sombra, es el deseo de poder. No hablamos solo del poder político o económico, sino del poder en todas sus formas. Poder sobre otros, poder sobre las decisiones,
poder para imponer la propia visión del mundo. La mente humana busca seguridad, y una de las formas más antiguas de conseguirla ha sido controlar a los demás. Desde tiempos remotos, la historia está llena de líderes que manipularon, conquistaron y sometieron en nombre de ideales nobles, cuando en realidad eran movidos por ambiciones personales, por miedo a la derrota, por el deseo de trascender a toda costa. El lado oscuro se alimenta del poder porque el poder permite sacar a la luz lo reprimido. Alguien que siempre se sintió débil puede transformarse en un tirano cuando tiene la oportunidad de dominar. La sombra, en lugar de desvanecerse, se intensifica con el control, porque la sensación de dominio da la ilusión de que ya no hay nada que temer. Manipulación, el arte de explotar la sombra colectiva. En la sociedad, la manipulación es una herramienta constante. Y lo perturbador es que funciona precisamente porque explota lo más oscuro de nuestra mente: el miedo, la ira, la necesidad de pertenencia. Los discursos políticos, por ejemplo, rara vez se sostienen solo en argumentos racionales. Lo que realmente mueve a las masas son las emociones. Un líder que promete seguridad frente al miedo, o que señala a un enemigo común sobre el cual descargar la rabia colectiva, despierta en la gente lo que ya estaba latente en su sombra. El odio, la intolerancia y la violencia pueden propagarse como un incendio cuando alguien sabe cómo encender la chispa correcta. Por eso vemos cómo sociedades enteras han caído en ideologías extremas que justifican la exclusión, la guerra o la represión. No es que la gente se haya vuelto mala de repente, sino que alguien supo activar lo que ya estaba en la sombra colectiva. La religión, la publicidad, los medios, todos utilizan, en mayor o menor medida, estas herramientas. El miedo al castigo, la promesa de salvación, el deseo de ser aceptado, la obsesión por la imagen, son hilos invisibles que controlan nuestras conductas. Y aunque creamos que decidimos libremente, en realidad estamos respondiendo a los impulsos más oscuros y primitivos de nuestra mente. La masa, la sombra multiplicada. Cuando un individuo actúa, su sombra puede estar contenida. Pero cuando se convierte en parte de una multitud, la sombra se multiplica. En grupo, la gente se siente anónima, protegida, menos responsable de sus actos. Ese anonimato libera impulsos reprimidos y permite que lo oscuro salga sin freno. Piensa en los linchamientos, en los disturbios, en las guerras. Personas que en su vida cotidiana jamás cometerían ciertos actos, en masa se transforman en cómplices de violencia, saqueos o crímenes. La mente se disuelve en el colectivo, y la sombra individual se mezcla con la sombra de los demás hasta crear una fuerza incontrolable. El psicólogo Gustave Le Bon ya lo advirtió en el siglo XIX. En la multitud, el individuo pierde su sentido crítico y actúa por instinto. Y esos instintos no suelen ser los más nobles, sino los más primitivos. Por eso las masas son tan fáciles de manipular y tan peligrosas cuando se dejan llevar por el odio o el miedo. El trabajo y la competencia, sombras disfrazadas. La sombra también aparece en la vida laboral. La competencia, en teoría, busca motivarnos a ser mejores. Pero muchas veces se convierte en un campo de batalla donde se activan la envidia, la traición y el egoísmo. ¿Cuántas veces alguien finge compañerismo mientras en silencio espera que fracases para quedarse con tu puesto? ¿Cuántos sonríen en las reuniones pero guardan rencor por no haber sido reconocidos? La oficina, la empresa, el mundo laboral en general, son escenarios donde la sombra se esconde bajo disfraces de profesionalismo. Incluso el concepto de éxito que la sociedad nos impone está profundamente conectado con la sombra. Nos enseñan a medir nuestro valor en función de logros materiales, de estatus, de reconocimiento. Y ese ideal provoca que muchos sacrifiquen su salud, sus relaciones y hasta su ética, con tal de alcanzar una imagen que en realidad responde más al miedo al fracaso que a un deseo auténtico. La violencia normalizada. Otro aspecto inquietante de la sombra social es cómo normalizamos la violencia. No siempre hablamos de guerras o crímenes. También está en los chistes, en las burlas, en los prejuicios que repetimos sin cuestionar. Es la violencia sutil, disfrazada de humor o tradición, la que mantiene viva la sombra colectiva. Cuando alguien se burla de otro por su apariencia, su origen o sus creencias, está dando salida a su propio lado oscuro, pero lo hace bajo la excusa de solo es una broma. Y lo más grave es que la sociedad entera muchas veces lo aplaude, perpetuando un ciclo de humillación y desprecio que, aunque parezca menor, va alimentando resentimientos que tarde o temprano explotan. El peligro de negar la sombra social. Así como en lo personal,
negar la sombra en lo social la hace más peligrosa. Cuando una sociedad cree que es pura, que sus valores son superiores, que su forma de ver el mundo es la correcta y única, está cayendo en la trampa de su propia sombra. Porque esa creencia se convierte en justificación para discriminar, conquistar o destruir a quienes son diferentes. La historia está llena de ejemplos de pueblos que, convencidos de su superioridad moral, cometieron atrocidades en nombre de ideales. Esa es la sombra colectiva disfrazada de virtud. Reflexión final de esta parte. En esta tercera parte hemos visto cómo el lado oscuro de la mente se proyecta en la sociedad, convirtiéndose en un arma de manipulación, en un motor de violencia y en una herramienta de poder. Lo que en lo íntimo es un pensamiento reprimido, en lo colectivo se transforma en ideologías, sistemas de control y dinámicas de masas. La sombra no solo habita en nosotros como individuos, también construye culturas, gobiernos y sistemas que perpetúan el miedo, la envidia, la agresividad y el deseo de control. Y lo más inquietante es que, así como en lo personal, en lo social también existe el autoengaño. Creemos que avanzamos hacia un mundo más justo, cuando en realidad seguimos repitiendo los mismos patrones de manipulación, disfrazados con nombres modernos. En la siguiente parte, exploraremos algo aún más perturbador, cómo la sombra se manifiesta hacia adentro, en la mente individual, no solo como deseo o impulso, sino como un enemigo invisible que puede llevarnos a la autodestrucción. Porque a veces el lado oscuro no busca dominar a otros, sino destruirnos desde dentro. La autodestrucción, cuando la sombra se vuelve contra nosotros. Hasta aquí hemos visto cómo la sombra se manifiesta hacia afuera, en nuestras relaciones, en la sociedad, en la forma en que buscamos poder y control. Pero hay un aspecto aún más inquietante del lado oscuro de la mente humana, cuando no se dirige contra otros, sino contra nosotros mismos. Cuando el enemigo no está en el exterior, sino en lo profundo de nuestro propio interior. La voz interior que ataca. Todos tenemos una voz interna que nos acompaña a lo largo de la vida. Esa voz puede ser aliada, motivarnos, recordarnos lo que valemos. Pero muchas veces, esa voz se convierte en un verdugo implacable. Es la autocrítica excesiva, la culpa que nunca se apaga, el recordatorio constante de lo que hiciste mal o no lograste. Lo que nadie quiere admitir es que muchas veces esa voz es más cruel que cualquier enemigo externo. Y lo perturbador es que somos nosotros mismos quienes la alimentamos. Esa voz surge de años de comparaciones, de exigencias, de fracasos, de heridas emocionales que no sanaron. Se convierte en un eco oscuro que repite, no eres suficiente, no lo lograrás, eres un fracaso. La mente, cuando cae en este ciclo, se vuelve su propia cárcel. Y lo más aterrador es que no siempre se nota desde afuera. Alguien puede sonreír, trabajar, convivir con normalidad, mientras dentro de sí lleva un diálogo constante de autodesprecio. Esa es una de las formas más silenciosas del lado oscuro, la autodestrucción invisible. El autosabotaje. El autosabotaje es otra manera en que la sombra actúa en nuestra contra. Es ese impulso inconsciente de arruinar lo que más queremos, de boicotear nuestras propias oportunidades. Piensa en alguien que siempre está a punto de lograr algo importante, pero justo antes comete un error, se distrae, abandona. O en quien sueña con una relación sana, pero elige siempre a personas que lo hieren. O en quien busca éxito, pero cada vez que se acerca a conseguirlo, se convence de que no lo merece y se detiene. Detrás del autosabotaje está la sombra que nos dice que no somos dignos, que no merecemos lo bueno, que es más fácil volver a lo conocido, aunque duela, que arriesgarnos a lo desconocido. Es un enemigo que no nos ataca desde afuera, sino desde adentro, disfrazado de miedo y de duda. Las adicciones, una fuga hacia el vacío. Las adicciones son quizás una de las expresiones más claras de la sombra autodestructiva. No importa si hablamos de drogas, alcohol, comida, compras, trabajo o incluso redes sociales. Todas son formas de huir de uno mismo, de silenciar ese lado oscuro que no queremos escuchar. El problema es que esa huida nunca funciona. Lo reprimido siempre regresa, y la adicción se convierte en un ciclo interminable. Cuanto más intentas escapar de tu sombra, más te hundes en ella. La sustancia, la distracción o el hábito no resuelven nada, solo adormecen, mientras la sombra crece en silencio. Por eso muchos describen la adicción como un monstruo interior. Y lo cierto es que lo es. Es la sombra buscando salida, disfrazada de placer inmediato, pero con la intención oculta de destruirte poco a poco. Obsesiones y pensamientos prohibidos.
El lado oscuro también se manifiesta en pensamientos obsesivos. Ideas que se repiten una y otra vez, aunque intentes ignorarlas. Pueden ser pensamientos de miedo, de violencia, de duda constante. Son como grietas en la mente por donde se filtra lo reprimido. Lo que nadie quiere admitir es que todos, en algún momento, hemos tenido pensamientos que nos asustan. Quizás un impulso de hacer algo peligroso, una imagen perturbadora, una fantasía que jamás confesarías. Y en lugar de aceptarlos como parte de la mente humana, los rechazamos, los ocultamos, los volvemos tabú. Ese rechazo es precisamente lo que los convierte en obsesión. El miedo a perder el control es uno de los mayores terrores de la mente. ¿Y si un día me dejo llevar por ese pensamiento? ¿Y si soy capaz de hacer algo terrible? Esa duda puede corroer lentamente, hasta convertir la vida diaria en un campo de batalla contra uno mismo. La depresión, sombra hecha silencio. Cuando la sombra se instala y domina, aparece la depresión. No hablo solo de la tristeza pasajera, sino de ese estado profundo en el que todo parece vacío. La depresión es la sombra hecha silencio, es la mente que se vuelve contra sí misma y convence al individuo de que nada tiene sentido. Lo más inquietante de la depresión es que muchas veces es invisible. Puede estar detrás de una sonrisa, de una vida aparentemente normal. Es el peso de la sombra que se disfraza, que no grita, que no destruye de manera evidente, pero que va apagando poco a poco la luz interior. En este punto, la autodestrucción puede volverse literal. El suicidio es la expresión final de una mente dominada por su lado oscuro, cuando el dolor interno supera cualquier otra fuerza. Y aunque pocos lo admiten, es una posibilidad latente en muchos más de lo que creemos. La lucha con uno mismo. La batalla más dura de la mente humana no es contra otros, sino contra uno mismo. Contra esa parte de nosotros que quiere sabotearnos, que nos llena de dudas, que nos empuja hacia lo destructivo. Y la paradoja es que muchas veces ni siquiera reconocemos esa lucha. Fingimos que todo está bien, mientras dentro llevamos una guerra silenciosa. El lado oscuro, cuando se vuelve contra nosotros, no solo nos hiere, nos convierte en nuestros propios verdugos. Somos juez, jurado y ejecutor de nuestras culpas, de nuestros miedos, de nuestras fallas. Y lo más aterrador es que no podemos huir, porque no se trata de un enemigo externo, sino de nosotros mismos. Reflexión final de esta parte. En esta cuarta parte hemos explorado la dimensión más íntima de la sombra, la autodestrucción. La voz interior que nos castiga, el autosabotaje, las adicciones, los pensamientos obsesivos, la depresión. Todo esto son manifestaciones del mismo fenómeno, la mente humana enfrentándose a su propio abismo. Lo que nadie quiere admitir es que, en algún momento, todos hemos sido nuestro peor enemigo. Todos hemos sentido que la sombra nos susurra al oído, empujándonos hacia decisiones que nos hieren. Y aunque parezca que esta es la forma más oscura de la sombra, todavía hay un nivel más profundo, cuando ese lado oculto no solo nos destruye, ni se limita a manipular nuestras relaciones o a moldear sociedades, sino cuando se convierte en un misterio existencial. Cuando el lado oscuro de la mente nos obliga a preguntarnos quiénes somos realmente, y si acaso nos conocemos en absoluto. Ese será el tema de la próxima parte. Imagina que en este momento tu mente es un vasto laberinto lleno de pasillos oscuros y habitaciones cerradas. Has caminado ya durante horas, explorando cada rincón prohibido, cada verdad que asusta y cada sombra que intentamos negar. Pero aún falta una última puerta, aquella que guarda lo más perturbador, el hecho de que, en lo más profundo, todos somos capaces de mucho más de lo que creemos, tanto en el bien como en el mal. Y lo que nadie quiere admitir es que esas sombras no son ajenas a nosotros, sino que forman parte de nuestra identidad. La sociedad nos enseña a mostrarnos siempre correctos, empáticos y civilizados, pero debajo de esa superficie se esconde una verdad brutal. Todos tenemos instintos que contradicen lo que creemos ser. A veces, deseamos lo que odiamos. A veces, envidiamos aquello que despreciamos. Y a veces, fantaseamos con escenarios que jamás confesaríamos en voz alta. Esas contradicciones internas son como cicatrices invisibles que nos recuerdan que nuestra mente no es un templo de pureza, sino un campo de batalla constante. El lado oscuro de la mente se manifiesta en formas que parecen pequeñas, pero que son señales de algo más profundo. ¿Alguna vez has sentido satisfacción en ver fracasar a alguien que te cae mal? Ese pequeño placer secreto revela la sombra de la envidia. ¿Alguna vez has mentido para quedar bien, aun sabiendo que no había necesidad?
Ese detalle muestra el deseo de manipular, aunque lo neguemos. Y si nos atrevemos a mirar con más crudeza, descubrimos que cada persona alberga pensamientos violentos, crueles o egoístas que simplemente no admite. Carl Jung hablaba de la sombra, ese conjunto de características reprimidas que ocultamos porque no encajan con la imagen que queremos mostrar. Pero la sombra no desaparece porque la ignores. Al contrario, cuanto más la reprimes, más fuerza toma. Y lo aterrador es que la sombra no se conforma con quedarse callada, busca salir, busca expresarse, y si no le das un espacio consciente, se manifestará de manera destructiva, ya sea en explosiones de ira, en adicciones, en sabotajes personales o en relaciones tóxicas. Lo que nadie quiere admitir es que el monstruo que más tememos no está afuera. No es el vecino extraño, ni el criminal que aparece en las noticias, ni siquiera el asesino de una película de terror. Ese monstruo está adentro, esperando. La mente humana tiene la capacidad de justificar lo injustificable. Bajo ciertas circunstancias, cualquiera puede traicionar, cualquiera puede herir, cualquiera puede cruzar límites que juraba inquebrantables. La historia está llena de personas comunes que, en contextos extremos, cometieron actos atroces, y cuando se les preguntaba por qué lo hicieron, la respuesta era casi siempre la misma: no tenía opción o me dejé llevar. El lado oscuro no solo es maldad pura. También es deseo, ambición y la necesidad de dominar. ¿Por qué a tantas personas les atrae el poder, incluso cuando saben que puede corromperlas? Porque la mente humana no busca solamente sobrevivir, también quiere controlar. Y ese impulso de control muchas veces viene acompañado de manipulación, mentira y sometimiento. Lo curioso es que, aunque lo negamos, todos en algún nivel disfrutamos de esa sensación de tener influencia sobre otros. Y hay un detalle aún más perturbador: a veces la oscuridad nos resulta adictiva. Nos atrae el peligro, nos fascinan las historias de crímenes, nos detenemos a mirar un accidente en la carretera aunque sepamos que no deberíamos. Esa curiosidad morbosa no es un error, es parte de nuestra naturaleza. Nos recuerda que dentro de nosotros hay un magnetismo hacia lo prohibido, hacia lo que duele, hacia lo que asusta. Lo que nadie quiere admitir es que la mente humana no busca la verdad, busca consuelo. Creamos máscaras, excusas y relatos para convencernos de que somos buenos, de que tenemos el control, de que nunca seríamos capaces de algo terrible. Pero esas son ficciones, porque en lo más íntimo sabemos que, en el fondo, todos tenemos un límite borroso que podría quebrarse. Al final, lo oscuro no es lo que nos vuelve monstruos. Lo oscuro es lo que nos hace humanos. Admitirlo no significa rendirse ante ello, sino entender que no podemos escapar de lo que somos. Cada sombra forma parte de nuestra historia, cada pensamiento reprimido nos recuerda que estamos hechos de luz y de oscuridad, de bondad y de crueldad. Y lo más inquietante de todo es que esa oscuridad no siempre se revela en momentos de crisis. A veces se filtra en lo cotidiano, en la mirada de alguien que finge una sonrisa, en el silencio de una mentira, en el gesto de indiferencia hacia el dolor ajeno. Son esos pequeños actos los que muestran que, en realidad, nadie está completamente limpio. Así que la próxima vez que mires al espejo y veas tu reflejo, recuerda esto: lo que brilla no existiría sin lo que se esconde detrás. Y lo que nadie quiere admitir es que esa sombra que tanto tememos nos pertenece, y siempre caminará a nuestro lado.